Buenas noches, ¿desde dónde nos acompañas en oración esta noche? Tal vez desde el corazón vibrante de la Ciudad de México, bajo las estrellas andinas en Bogotá o Lima, sintiendo la brisa del Caribe en Caracas, entre los ecos del tango en Buenos Aires. O quizás te unes desde alguna ciudad en los Estados Unidos o cualquier rincón de nuestra amada América Latina. No importa tu ciudad, no importa tu país, escucha esto, Dios está contigo, ahí mismo, en este instante. ¿Has sentido esa calma especial que trae la noche? El mundo exterior se silencia, los ruidos se apagan, y en esa quietud, a menudo nace una pregunta en nuestro interior. ¿Mi corazón ha encontrado la paz verdadera hoy? ¿He entregado este día que termina, con sus luces y sombras, sus desafíos en mi tierra y sus alegrías, a ese poder superior que me ama y me sostiene sin importar dónde esté? Imagina esta noche como un regalo, una oportunidad sagrada. Aquí, ahora, podemos cerrar el día con gratitud, sin importar lo que haya pasado, y abrir el corazón a la esperanza de un nuevo amanecer. ¿Qué palabras usarías para despedir estas horas? ¿Con qué certeza quieres abrazar tu espíritu para que descanse en paz? Existe una oración, un susurro divino enseñado por Jesús mismo, una melodía celestial capaz de calmar la tormenta interior, de vendar las heridas del alma y de envolver nuestra noche. Tu noche, en tu hogar, en tu nación, en un manto de protección y amor. ¿Te gustaría recibirla ahora, justo antes de cerrar los ojos, como un regalo invaluable de Jesús para tu ser? Para muchos, el poder real de la oración nocturna sigue siendo un tesoro escondido. No es solo una costumbre, es un puente directo a nuestro Padre Celestial. Es un escudo invisible que nos protege cuando la duda, la ansiedad o el miedo intentan visitarnos en la oscuridad. La noche invita al cuerpo a descansar, pero nuestro espíritu puede permanecer alerta. Y es ahí, en ese espacio íntimo, donde la oración se convierte en nuestra defensa más fuerte y nuestro consuelo más fiel. Jesús lo sabía. Por eso, antes de su prueba más dura, buscó la soledad del Getsemaní para entregar su angustia al Padre. Por eso nos enseñó a orar con fe inquebrantable, confiando en que Dios siempre escucha el clamor sincero que nace del corazón. Ya sea un corazón mexicano, colombiano, peruano, argentino, venezolano, estadounidense, un corazón que cree. Hoy quiero invitarte a descubrir cómo elevar tu voz en la noche, siguiendo el ejemplo de Jesús. Te guiaré en una oración inspirada en su espíritu, una plegaria que puede transformar tu descanso y llenar tu alma de profunda serenidad. Juntos veremos los momentos en que Jesús buscó la oración nocturna y cómo podemos hacerla parte vital de nuestras vidas. Pero antes, un pequeño acto de fe que nos une a todos, sin importar fronteras. Te invito a escribir en los comentarios: la paz de Cristo me guarda. Al hacerlo, no solo fortaleces tu propia fe, sino que te unes a esta hermosa comunidad de creyentes de tantas naciones que noche tras noche confían en el cuidado amoroso de Dios. Tu comentario y tu me gusta ayudan a que este mensaje de paz llegue a otras almas que quizás lo necesitan desesperadamente esta noche. Tómate un segundo, escribe: la paz de Cristo me guarda, y únete a nosotros. Piensa por un instante en aquellos que quizás no tienen un lugar tranquilo para orar esta noche, en aquellos que se sienten solos. Este espacio es un refugio. Tu participación es como extender una mano amiga a través de las distancias, compartiendo la luz de Jesús. Y quédate hasta el final, porque la oración que compartiremos es una llave que puede abrir puertas de bendición en tu vida.
La persistencia de la esperanza en medio de la os y hermanas, detengámonos un instante. Sintamos la quietud que nos envuelve al caer la noche. ¿Alguna vez han sentido el peso de una tormenta, esa sensación de que las pruebas no tendrán fin? Quiero recordarles una hermosa promesa de nuestro Dios. Toda dificultad, por intensa que sea, tiene su final. Como nos dice el Salmo, capítulo 30, versículo 5. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Quizás ahora mismo sientas que la tempestad arrecia, que las olas te zarandean sin cesar. Puede parecer una prueba interminable, una noche oscura sin vislumbrar el amanecer. Pero confía, amado hermano, amada hermana. Dios tiene un propósito en medio de esta prueba, y en su tiempo perfecto, Él traerá la calma, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, antes de cerrar tus ojos al descanso, busca refugio en Él. Cuando la tormenta intente acallar tu fe, recuerda la actitud de Jesús. Ante la adversidad, Él no temió, confió plenamente en su Padre Celestial. No permitas que la ansiedad robe tu paz, ese regalo precioso que Dios anhela darte. Entrega tus cargas en oración, con la certeza de que Él te escucha con amor infinito, y descansa en la paz que solo nuestro Señor puede ofrecerte. Ahora, preparémonos para explorar un aspecto maravilloso de nuestra conexión con Dios, el poder de la oración intercesora. Descubriremos juntos cómo elevar nuestras plegarias por aquellos que nos rodean, cómo orar antes de dormir y ser testigos de los milagros que florecen en sus vidas. El poder de la oración intercesora, orando por otros con amor y fe. Imaginen por un momento que no estamos solos en esta travesía de la vida. Dios, en su infinita bondad, nos ha llamado no solo a presentar nuestras propias necesidades ante Él, sino también a ser puentes de bendición para los demás. Nos invita a interceder, a orar con un corazón lleno de amor y fe por aquellos que forman parte de nuestro camino. Piensen en Jesús, nuestro ejemplo supremo. A lo largo de su ministerio terrenal, Él fue el intercesor por excelencia. Oró con fervor por sus discípulos, pidiendo fortaleza y sabiduría para la misión que les encomendaría. Extendió su mano sanadora y elevó súplicas por los enfermos, mostrando compasión y misericordia. Incluso en los momentos más oscuros, en la agonía de la cruz, su corazón se extendió en oración por aquellos que lo crucificaban. La intercesión, queridos hermanos, es un acto profundo de amor y compasión. Cuando oramos por otros, nos convertimos en ese lazo invisible que une a nuestros semejantes con la fuente de toda gracia y poder, nuestro Dios. Clamamos por su bienestar, por su sanidad física y espiritual, por su salvación eterna. Jesús, nuestro amado Salvador, nos dejó un testimonio conmovedor de intercesión justo antes de su sacrificio en la cruz. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 9 al 11, leemos sus palabras dirigidas al Padre. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Notemos la profundidad de estas palabras. Jesús no solo oró por sus discípulos, aquellos que lo acompañaban en su ministerio terrenal, sino que su plegaria se extendió hacia nosotros, hacia cada persona que a lo largo de los siglos depositaría su fe en Él. Esto nos revela una verdad fundamental.
Orar por los demás es una prioridad en el corazón de Dios. Si el mismo Hijo de Dios intercedió por nosotros, ¿cuánto más deberíamos nosotros elevar nuestras voces en oración por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquellos que quizás estén atravesando momentos de gran necesidad espiritual? La oración intercesora, mis queridos hermanos, tiene el poder de transformar vidas. La Sagrada Escritura está repleta de ejemplos que nos muestran cómo la intercesión puede desencadenar milagros y traer una profunda renovación. ¿Recuerdan a Abraham intercediendo con insistencia por la ciudad de Sodoma? Dios, en su misericordia, estuvo dispuesto a perdonarla si tan solo encontraba unos pocos justos en ella. Génesis capítulo 18, versículos 22 al 33, EP. Meditemos en Moisés, elevando sus brazos en súplica por el pueblo de Israel, cuando éste había pecado gravemente contra Dios. Su intercesión fue clave para que el Señor extendiera su perdón. Éxodo, capítulo 32, versículo 11. Pensemos en Job, quien, después de atravesar un sufrimiento inimaginable, oró por sus amigos, y Dios no solo restauró su vida, sino que lo bendijo abundantemente. Job, capítulo 42, versículo 10. Y cómo olvidar a San Pablo, quien constantemente oraba por las iglesias que había fundado, pidiendo fortaleza y crecimiento espiritual para sus miembros. Efesios, capítulo 1, versículos 16 al 18. Cuando nos unimos en oración intercediendo por otros, nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios, canales de su gracia y bendición para transformar la vida de quienes nos rodean. ¿Por quién debemos interceder antes de dormir? Al acercarnos al final del día, en esos momentos de quietud que preceden al descanso, tomémonos un instante sagrado para elevar nuestros corazones en oración por alguien más. No limitemos nuestras plegarias a nuestras propias necesidades. Abramos nuestro corazón a las necesidades de quienes nos rodean. Pensemos en nuestra familia. Oremos por su protección, por su salud física y emocional, por la fortaleza de sus lazos y sobre todo por su relación personal con Dios. Pidamos que el Señor los guíe en cada paso, que les revele su amor y su propósito en sus vidas. Extendamos nuestra oración hacia nuestros amigos. Pidamos que Dios los bendiga abundantemente, que los ilumine en sus decisiones, que les conceda sabiduría y discernimiento en sus caminos. No olvidemos a los enfermos, aquellos que sufren en cuerpo y alma. Clamemos a Dios por su sanidad, por su fortaleza en medio del dolor, por la paz que solo Él puede ofrecer en esos momentos de vulnerabilidad. Dirijamos también nuestras plegarias hacia aquellos que se sienten lejos de Dios, que quizás no lo conocen o que se han desviado de su camino. Oremos para que sus corazones sean tocados por el amor divino, para que la luz del Evangelio ilumine sus vidas y los atraiga hacia la verdad. Elevemos nuestra voz por las naciones y sus gobernantes. La palabra de Dios nos exhorta a orar por aquellos que tienen autoridad, para que gobiernen con justicia y paz. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, EP. Incluso, extendamos nuestra oración hacia nuestros enemigos, hacia aquellos que nos han causado daño o nos han ofendido. Jesús mismo nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen. Mateo, capítulo 5, versículo 44. Interceder por ellos es un acto sublime de amor cristiano, un reflejo del corazón de Jesús. Interceder
Amados hermanos, es la manifestación práctica del amor que reside en nuestros corazones. Cuando oramos sinceramente por alguien, estamos demostrando ese mismo amor incondicional que Jesús nos mostró a cada uno de nosotros. Cómo orar con poder por los demás. Si anhelamos ver los milagros de Dios manifestarse en la vida de aquellos por quienes oramos, si deseamos que nuestra intercesión sea efectiva y poderosa, sigamos estos sencillos pero profundos pasos. Menciona sus nombres. No ores de forma general, como si se tratara de una lista impersonal. Lleva a cada persona específica ante la presencia de Dios. Pronuncia su nombre con amor y preocupación. Pide con fe. Cree firmemente que Dios tiene el poder absoluto para obrar en sus vidas. Confía en su amor y en su capacidad para realizar lo imposible. Usa la palabra de Dios. Declara versículos bíblicos que se relacionen con la necesidad específica de la persona por la que estás orando. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos, capítulo 4, versículo 12, ver. Y tiene poder para transformar situaciones. Agradece por la respuesta antes de ver el milagro. Ten la certeza en tu corazón de que Dios ya está obrando, incluso antes de que tus ojos vean la manifestación tangible de su respuesta. La gratitud anticipada fortalece nuestra fe y abre camino para la obra de Dios. Oración intercesora antes de dormir. Si sientes en tu corazón el llamado a interceder esta noche, te invito a hacer esta sencilla oración conmigo. Amado Señor, en este momento me presento ante ti, no solo por mis propias necesidades, sino también por aquellos que amo y que forman parte de mi vida. Te ruego, Padre Celestial, que los bendigas abundantemente, que los guardes de todo mal y peligro, que los protejas con tu amorosa presencia. Toca los corazones de aquellos que aún no te conocen, Señor. Revela tu amor y tu gracia en sus vidas. Sana a los enfermos, tanto en cuerpo como en espíritu. Fortalece a los débiles, a aquellos que se sienten desanimados o sin fuerzas. Concede tu paz a los que están afligidos, a los que cargan con el peso de la tristeza o la angustia. Declaro en el poderoso nombre de Jesús que tu amor y tu gracia alcanzan a cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tengo la certeza de que ya estás obrando en sus vidas, moviendo corazones, sanando heridas, abriendo caminos donde parece no haberlos. Todo esto te lo pido con fe y confianza, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, recordemos que Dios escucha y responde a la oración intercesora. Cuando elevamos nuestras plegarias por los demás, Dios obra de maneras que a veces ni siquiera podemos imaginar. Como nos dice Santiago, capítulo 5, versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Nunca subestimes el poder de tu oración. Tu intercesión puede ser la llave para un milagro en la vida de alguien más. Así que, antes de entregar tu cuerpo al descanso, no olvides orar por alguien más. La intercesión es un acto poderoso de amor que trae bendición tanto a quien la recibe como a quien la ofrece. Dedica un tiempo cada noche para clamar por el bienestar, la salvación y la sanidad de aquellos que Dios ha puesto en tu corazón. Al hacerlo, experimentarás cómo Dios no solo obra en sus vidas, sino también en la tuya propia. Ahora preparémonos para reflexionar sobre otro aspecto fundamental de nuestra vida de oración, la gratitud. En el siguiente bloque, exploraremos juntos cómo el agradecimiento transforma nuestra vida espiritual y nos acerca aún más al corazón de Dios. La gratitud en la oración, un corazón agradecido, una vida transformada.
Amados hermanos, detengámonos nuevamente en la quietud de este momento. La oración es un diálogo sagrado con nuestro Padre Celestial, una conversación que abarca mucho más que simplemente presentar nuestras peticiones. Con frecuencia nos enfocamos en nuestras necesidades, en aquello que anhelamos recibir, y olvidamos un aspecto esencial que la Biblia nos enseña con insistencia: la gratitud. La Escritura nos revela que un corazón agradecido es una llave poderosa que transforma nuestra vida espiritual. Cuando nos acercamos a Dios con una actitud de agradecimiento, nuestra perspectiva cambia radicalmente. En lugar de centrarnos en lo que aún nos falta, comenzamos a reconocer y valorar todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, las innumerables bendiciones que derrama sobre nuestra existencia. En este espacio de reflexión, exploraremos juntos por qué la gratitud en la oración es tan poderosa y cómo esta práctica puede transformar profundamente nuestra relación con Dios, llenándola de gozo y paz. Jesús, nuestro Maestro y Salvador, nos dejó un ejemplo claro de la importancia de dar gracias en todo momento. Su vida de oración no se limitaba a pedir. Él constantemente expresaba su agradecimiento al Padre. Recordemos algunos momentos significativos. Antes de multiplicar los panes y los peces para alimentar a la multitud hambrienta, Jesús elevó sus ojos al cielo y dio gracias. Juan, capítulo 6, versículo 11. Antes de devolver la vida a su amigo Lázaro, Jesús agradeció al Padre por escucharlo. Juan, capítulo 11, versículo 41. Incluso en la última cena, en los momentos previos a su inminente sufrimiento en la cruz, Jesús tomó el pan y el vino y dio gracias. Mateo, capítulo 26, versículo 27. Este ejemplo nos enseña una lección invaluable. Dar gracias no es una práctica reservada solo para cuando todo está bien en nuestras vidas. Jesús ofreció su agradecimiento antes de que el milagro se manifestara, antes de recibir la respuesta a su plegaria, incluso antes de enfrentar el dolor y el sacrificio. Si el mismo Hijo de Dios practicó la gratitud en cada circunstancia, ¿cuánto más deberíamos nosotros cultivar esta virtud en nuestra vida de oración? La gratitud, mis queridos hermanos, tiene el poder de abrir puertas espirituales. Cuando elevamos nuestro agradecimiento a Dios, nuestra fe se fortalece. En lugar de permitir que la preocupación por lo que aún no tenemos nos abrume, comenzamos a confiar plenamente en que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas y que su plan para nosotros es perfecto. En la carta a los Filipenses, capítulo 4b, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos claramente que la gratitud es una llave que abre la puerta a la paz de Dios en nuestros corazones. Cuando agradecemos sinceramente, nuestro espíritu se llena de una profunda paz que trasciende cualquier circunstancia. La gratitud tiene el poder de transformar nuestra oración. Podemos orar desde la queja, preguntándonos constantemente por qué Dios no responde a nuestras peticiones, por qué enfrentamos tantos problemas, sintiendo que nada cambia en nuestras vidas. O podemos elegir orar desde la gratitud, reconociendo y agradeciendo al Señor porque nos sostiene en cada momento, porque está obrando en nuestras vidas de maneras que quizás no comprendemos completamente, porque confiamos en que su plan para nosotros es perfecto
aunque a veces no lo veamos con claridad. Cuando nuestra oración se fundamenta en la gratitud, nuestra fe se fortalece y nuestra perspectiva se transforma por completo. ¿Cómo practicar la gratitud en la oración nocturna? Si anhelas desarrollar un corazón agradecido y experimentar la transformación que la gratitud trae a tu vida de oración, te invito a seguir estos sencillos pasos antes de entregar tu cuerpo al descanso. Recuerda las bendiciones del día. Antes de cerrar tus ojos, haz un breve repaso de tu jornada. No importa cuán difícil haya sido, detente a identificar al menos una o dos cosas por las que puedes sentir agradecimiento. Quizás fue una palabra amable, un pequeño favor, la belleza de un amanecer o la compañía de un ser querido. Agradece antes de recibir la respuesta. No esperes a que el milagro se manifieste o a que tu petición sea concedida para dar gracias a Dios. Ofrécele tu agradecimiento con fe, creyendo que Él ya está obrando en tu favor, incluso antes de que veas los resultados. Escribe tus razones para agradecer. Considera llevar un diario de gratitud. Anota regularmente las cosas por las que te sientes agradecido. Esta práctica te ayudará a tomar conciencia de la abundancia de bendiciones que Dios derrama constantemente sobre tu vida. Agradece por la presencia de Dios en tu vida. Aunque las circunstancias te parezcan adversas o te sientas solo, recuerda que Dios nunca te abandona. Agradécele por su constante presencia, por su amor incondicional y por su promesa de estar contigo todos los días. Mateo, capítulo 28, versículo 20 Jot, oración de gratitud antes de dormir. Antes de acostarte esta noche, te invito a elevar esta sencilla oración de gratitud. Amado Señor, en este momento mi corazón se inclina ante ti, no tanto para pedir, sino principalmente para agradecerte. Gracias, Padre bueno, por el don de la vida, por cada nuevo amanecer, por el aire que respiro, por la salud que me permites disfrutar. Gracias por tu constante protección, por tu amor incondicional que me envuelve y me sostiene en cada paso. Gracias por nunca abandonarme, incluso en aquellos momentos en que mi fe titubea. Aunque a veces no comprenda tus caminos, sé que estás obrando en mi vida. Te doy gracias por ello. Gracias por cada bendición, grande y pequeña, que has derramado sobre mí y sobre mis seres queridos. En ti encuentro paz y descanso. En el nombre de Jesús, amén. La gratitud, queridos hermanos, tiene el poder de acercarnos más al corazón de Dios. Cuando le ofrecemos nuestro agradecimiento, no solo estamos mostrando obediencia a su voluntad, sino que también estamos abriendo nuestro corazón para experimentar su amor de una manera más profunda. Como nos dice el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. La gratitud abre la puerta para experimentar una mayor plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas. En conclusión, antes de cerrar tus ojos al descanso esta noche, no olvides agradecer. Haz un breve recuento de tu día y reconoce las bondades de Dios. No te centres en lo que falta, sino en todo lo que Él ya ha hecho por ti. Al hacerlo, tu corazón se llenará de paz y tu espíritu se fortalecerá para enfrentar el nuevo día con esperanza. Ahora, preparémonos para explorar otro aspecto crucial de nuestra vida de oración, la oración que fortalece nuestra fe. En el siguiente bloque descubriremos juntos cómo orar con confianza en las promesas de Dios y cómo esta práctica puede transformar nuestra relación con Él. La oración que fortalece la fe, orando con confianza en las promesas divinas.
Amados hermanos y hermanas, detengámonos una vez más en este espacio de calma y reflexión. La fe es el cimiento fundamental de nuestra vida cristiana. Sin fe, nos dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Él. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Sin embargo, con frecuencia, al enfrentar las pruebas y los desafíos de la vida, nuestra fe puede debilitarse y nuestras oraciones pueden teñirse de dudas e incertidumbre. Jesús, nuestro guía y maestro, nos enseñó que la oración y la fe son dos pilares inseparables en nuestra relación con Dios. Si anhelamos ver respuestas a nuestras plegarias, si deseamos experimentar los milagros que Él puede obrar en nuestras vidas, debemos aprender a orar con una confianza inquebrantable, creyendo firmemente en las promesas que Dios nos ha revelado en su palabra. En este espacio de reflexión, exploraremos juntos cómo podemos cultivar una fe fuerte y sin vacilaciones a través de la oración, y cómo esta práctica puede aumentar nuestra confianza en el poder y la fidelidad de nuestro Dios. Jesús mismo nos instruyó sobre la importancia de orar con fe en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 24. Sus palabras son impactantes y llenas de poder. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. En estas palabras de Jesús encontramos tres principios poderosos sobre la oración de fe. Debemos confiar en Dios por completo. Nuestra confianza no debe estar depositada en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad humana para resolver los problemas, sino en el poder ilimitado de Dios. Debemos orar sin dudar en nuestro corazón. La duda es un obstáculo que bloquea el fluir de la gracia divina en nuestras oraciones. Si dudamos de la capacidad o la voluntad de Dios para responder, estamos impidiendo que su poder se manifieste en nuestras vidas. Debemos creer antes de ver la respuesta. La fe no espera a que el milagro se haga visible para comenzar a creer. La fe cree firmemente, con la certeza de que Dios ya está obrando, y luego vemos la manifestación de su poder. Cuando elevamos nuestras plegarias, realmente creemos en nuestro corazón que Dios nos escucha con atención y que responderá a nuestro clamor. La fe se fortalece al recordar constantemente las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Si anhelamos orar con una confianza inquebrantable, es fundamental que conozcamos las promesas divinas y las atesoremos en nuestro corazón. Aquí hay algunas promesas bíblicas que fortalecerán tu fe al orar. Dios escucha tu oración. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dios suplirá todas tus necesidades. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Sebed. Dios nunca te dejará ni te desamparará. No te desampararé ni te dejaré. Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Ced. Dios pelea por ti, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Ced. Cada vez que eleves una oración, declara estas promesas con convicción. No ores desde la duda o la incertidumbre, sino desde la firme certeza de que Dios ya ha hablado y que su palabra es verdad
y se cumplirá en tu vida. La duda, mis queridos hermanos, es un enemigo silencioso pero poderoso de nuestra vida de oración. La Biblia nos advierte claramente que la duda impide que nuestras oraciones sean respondidas. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, Medeshi. Leemos, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando oramos con duda, es como si estuviéramos diciendo que no creemos en el poder ilimitado de Dios. Por eso, cada vez que te acerques a orar, examina tu corazón y reconoce si hay alguna sombra de duda. Si la encuentras, reemplázala de inmediato con una firme declaración de fe en las promesas de Dios. ¿Cómo fortalecer tu fe en la oración? Si anhelas cultivar una fe inquebrantable en tu vida de oración, te invito a seguir estos sencillos pero poderosos pasos. Lee la palabra de Dios regularmente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dedica tiempo cada día a leer y meditar en las Escrituras. Declara las promesas de Dios en tus oraciones. No ores desde el miedo o la incertidumbre, sino con la plena seguridad de que Dios es fiel a su palabra y cumplirá lo que ha prometido. Ora con autoridad en el nombre de Jesús. Recuerda la autoridad que Cristo nos ha dado como sus seguidores. Lucas capítulo 10, versículo 19. No ruegues como si Dios no quisiera bendecirte. Declara su voluntad con confianza. Agradece a Dios antes de ver la respuesta. La verdadera fe agradece a Dios por el milagro, incluso antes de que se manifieste. Esta actitud de gratitud anticipada fortalece nuestra confianza en su poder y su fidelidad. Oración de fe. Antes de dormir. Antes de entregar tu cuerpo al descanso esta noche, te invito a elevar esta oración de fe. Amado Señor Jesús, en este momento me acerco a ti con una fe firme e inquebrantable. Sé que me escuchas con atención y amor. Sé que cuidas de mí en cada instante de mi vida. Y sé que tus promesas son verdad y se cumplirán en mi vida. Hoy elijo rechazar toda duda e incertidumbre que intente opacar mi fe. Declaro que mi vida está segura en tus manos poderosas. Gracias, Señor, porque sé que ya estás obrando en mi favor, incluso antes de que mis ojos vean la respuesta a mis plegarias. Confío plenamente en tu tiempo perfecto y en tu voluntad soberana para mi vida. En tu poderoso nombre, Jesús. Amén. Recordemos, mis queridos hermanos, que Dios responde a la fe, no al miedo. Cuando oramos con una fe genuina, algo poderoso cambia en el mundo espiritual. Dios se mueve cuando confiamos en Él sin reservas. En el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 22, 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 versículo 22. En conclusión, antes de cerrar tus ojos al descanso esta noche, dedica un momento a fortalecer tu fe en Dios. Deja a un lado toda duda y ora con la plena certeza de que Él te escucha y responderá según su perfecta voluntad. Declara las promesas de Dios sobre tu vida y descansa en la seguridad de que Él nunca falla. En el siguiente espacio de reflexión, exploraremos juntos la maravillosa conexión entre la oración y el Espíritu Santo.
y cómo podemos permitir que Él guíe nuestras plegarias para que sean aún más efectivas y transformadoras. La oración y el Espíritu Santo, dejando que la guía divina moldee nuestras palabras. Amados hermanos y hermanas, una vez más nos reunimos en este espacio de serenidad para profundizar en la riqueza de nuestra vida de oración. En muchas ocasiones, al acercarnos a Dios en oración, podemos sentirnos inseguros sobre qué decir, cómo expresar nuestras peticiones o incluso qué es lo mejor para nosotros en una determinada situación. Pero la buena noticia que nos trae la palabra de Dios es que no hemos sido dejados solos en nuestra jornada de oración. En su infinito amor, el Señor nos ha dado al Espíritu Santo, el Consolador, quien nos asiste y nos guía para que nuestras oraciones estén en armonía con la perfecta voluntad de Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestras plegarias, nuestra vida espiritual experimenta una transformación profunda. En lugar de pronunciar palabras vacías o egoístas, comenzamos a orar con poder, con propósito divino y con una dirección clara que proviene del corazón de Dios. En este espacio de reflexión, aprenderemos juntos cómo el Espíritu Santo nos asiste en la oración y cómo podemos abrir nuestros corazones para que Él nos guíe en cada momento en que nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces podemos sentirnos tan abrumados por las circunstancias, tan débiles o tan confundidos, que no encontramos las palabras adecuadas para expresar lo que hay en nuestro corazón ante Dios. Otras veces, simplemente no sabemos qué pedir o cómo formular nuestras súplicas de manera efectiva. Es en esos momentos de debilidad humana cuando la presencia y la ayuda del Espíritu Santo se vuelven aún más evidentes y reconfortantes. La Biblia nos asegura en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esto significa, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo ora por nosotros incluso cuando no tenemos las palabras para hacerlo. Si alguna vez te has sentido incapaz de orar, si las palabras no fluyen o si el peso de la situación te impide expresarte, invoca al Espíritu Santo y pídele que ore por ti y a través de ti. Él conoce el corazón de Dios y sabe cómo presentar nuestras necesidades de la manera perfecta. Orar en el Espíritu nos fortalece espiritualmente. En la carta de Judas, versículo 20, y se nos exhorta: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando nos entregamos a la oración guiada por el Espíritu, nuestra fe se robustece, nuestra voluntad se alinea con la voluntad divina y recibimos una fortaleza espiritual que nos capacita para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. El Espíritu Santo nos revela lo que debemos orar. Una de las funciones preciosas del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad y mostrarnos lo que reside en el corazón de Dios. Jesús mismo lo prometió en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esto implica que cuando oramos bajo la influencia del Espíritu, Él ilumina nuestra mente, despierta nuestra conciencia y nos revela los motivos y las intenciones correctas por las cuales debemos orar. Muchas veces,
Mientras estamos en oración, el Espíritu Santo pone en nuestro corazón nombres de personas, situaciones específicas o incluso palabras particulares. Esto sucede porque Él nos está guiando en nuestra intercesión, mostrándonos por quién o por qué debemos clamar ante el Padre. ¿Cómo dejar que el Espíritu Santo guíe tu oración? Si anhelas aprender a orar bajo la dirección del Espíritu Santo y experimentar la profundidad y el poder de esta guía divina, te invito a seguir estos sencillos pero transformadores pasos. Comienza tu oración invitando al Espíritu Santo. Antes de comenzar a hablar, tómate un momento para invocar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Dile con humildad y sinceridad: Espíritu Santo, te doy la bienvenida a mi corazón y te pido que me guíes en esta oración. Guarda un momento de silencio. Después de invitar al Espíritu Santo, permítete unos instantes de silencio para aquietar tu mente y escuchar atentamente lo que Dios quiere poner en tu corazón. A veces, la guía del Espíritu viene en forma de una impresión suave, un pensamiento persistente o una profunda convicción interior. Ora con la palabra de Dios. El Espíritu Santo utiliza las Sagradas Escrituras para iluminar nuestra mente y guiarnos en la oración. Medita en pasajes bíblicos que se relacionen con tu necesidad o con la situación por la que estás orando. Permite que la palabra de Dios inspire tus palabras y moldee tus peticiones. Deja que el Espíritu Santo ponga cargas en tu corazón. Si de repente sientes un fuerte deseo de orar por alguien en particular o por una situación específica, no lo ignores. Es posible que el Espíritu Santo esté poniendo esa carga en tu corazón para que intercedas. Obedece esa impresión y ora con fervor. Permite que el Espíritu Santo te fortalezca. Aun cuando te sientas débil o sin fuerzas para orar, recuerda que el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Pídele que te fortalezca, que interceda por ti con sus gemidos indecibles, y confía en que Él te sostendrá en tu debilidad. Oración para ser guiado por el Espíritu Santo antes de dormir. Antes de entregar tu cuerpo al descanso esta noche, te invito a elevar esta oración, abriendo tu corazón a la guía del Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, en esta noche me acerco a ti con humildad y con un corazón dispuesto a ser guiado por tu sabiduría divina. No quiero orar en mis propias fuerzas ni según mi propio entendimiento, sino que anhelo ser dirigido por ti en cada palabra, en cada petición. Lléname con tu preciosa presencia. Espíritu Santo, pon en mi corazón lo que debo orar, las necesidades que debo presentar ante el Padre, las palabras que glorifiquen su nombre. Enséñame a confiar plenamente en tu dirección, sabiendo que tú siempre me guías por el camino correcto hacia la voluntad perfecta del Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, porque intercedes por mí con amor y fidelidad. Gracias porque me llevas de la mano hacia la plenitud de la voluntad de Dios para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando oramos en el Espíritu, amados hermanos, nuestra vida experimenta una transformación profunda. Al permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida de oración, comenzamos a experimentar el poder de Dios de una manera más íntima y profunda. Ya no estamos solos en la oración. El Espíritu Santo está con nosotros, intercediendo, fortaleciéndonos y llevándonos a la plenitud de la voluntad divina. Como nos dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto nos revela que nuestra vida de oración debe ser constante y totalmente rendida a la dirección del Espíritu Santo. En conclusión, antes de cerrar tus ojos al descanso esta noche,
No olvides pedir la guía del Espíritu Santo. Invítalo a dirigir tu oración. Permítele poner en tu corazón lo que necesitas clamar ante Dios. Y confía plenamente en que Él intercede por ti con amor y poder. En el siguiente espacio de reflexión, abordaremos un desafío común en nuestra vida de oración: el desánimo. Descubriremos juntos qué hacer cuando sentimos que nuestras oraciones no hacen diferencia y cómo podemos vencer ese sentimiento para seguir perseverando en nuestra comunión con Dios. ¿Cómo vencer el desánimo en la oración, renovando la fe cuando las fuerzas flaquean? Amados hermanos y hermanas, detengámonos un instante. ¿Alguna vez han sentido esa pesadez en el alma, esa sensación de que, a pesar de elevar nuestras plegarias, el cielo permanece en silencio? Días, semanas, incluso meses pueden transcurrir, y la respuesta que anhelamos parece esquiva. La pregunta inevitable surge: ¿vale la pena seguir orando? ¿Realmente Dios escucha mi voz? ¿Por qué no percibo ningún cambio, ninguna señal? Si en algún momento de su caminar espiritual han experimentado este desánimo, quiero decirles con todo mi corazón: no están solos. Incluso los más grandes siervos de Dios han atravesado valles de sequedad espiritual, momentos en los que la oración parecía una tarea ardua y sin frutos aparentes. Pero la palabra de Dios, nuestra guía infalible, nos revela cómo vencer este desánimo y cómo perseverar en la oración con una fe renovada. El enemigo de nuestras almas, astuto y persistente, anhela sembrar la semilla del desánimo en nuestros corazones para que abandonemos la oración, ese vínculo vital que nos une a nuestro Padre Celestial. El desánimo en la oración no proviene de Dios. Es una estrategia del adversario para debilitar nuestra fe y privarnos de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Recordemos la poderosa historia de Daniel en el capítulo 10, versículos 12 y 13. El ángel le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí vemos una verdad profunda. Dios escuchó la oración de Daniel desde el primer instante en que la elevó, pero una batalla espiritual en las esferas celestiales retrasó la manifestación de la respuesta. De manera similar, amados, Dios escucha cada una de nuestras oraciones desde el momento en que salen de nuestros labios. Sin embargo, a veces, luchas espirituales invisibles pueden interponerse en el camino de la respuesta inmediata. Si el enemigo logra desanimarnos, si consigue que abandonemos la oración, perderemos la bendición que Dios anhela derramar sobre nuestras vidas. Nuestro amado Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, nos dejó un mandato claro y una enseñanza invaluable. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El desánimo es una señal de que estamos permitiendo que nuestra fe se debilite, pero Jesús nos exhorta con ternura: sigue orando, no te rindas. No importa si la respuesta aún no se hace visible a nuestros ojos. Dios siempre responde, pero lo hace en su tiempo perfecto. A veces, el desafío no radica en que Dios no nos escuche, sino en que su calendario divino no coincide con nuestra impaciencia humana. Como nos dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios responde cuando sabe que es el momento preciso, el momento que traerá la mayor bendición a nuestras vidas. Si sientes que tu oración está tardando en recibir respuesta, confía en que Dios está obrando en los detalles, preparando el escenario para su manifestación gloriosa. ¿Cómo vencer el desánimo en la oración? Si en este momento sientes que la motivación para orar se desvanece, si el peso del silencio te agobia, aquí tienes algunos pasos sencillos para reavivar la llama de tu fe. Recuerda las veces que Dios ya ha respondido en el pasado. Haz un ejercicio de memoria espiritual. Piensa en aquellos momentos en los que clamaste a Dios y Él respondió de manera sorprendente. Si Dios lo hizo antes, amado hermano, amada hermana, ten la certeza de que lo hará otra vez. Declara las promesas de la Biblia sobre tu vida. No ores desde la duda o la incertidumbre, sino desde la firme convicción de que Dios es fiel a su palabra. Cita versículos que hablen de su poder, su amor y su disposición para ayudarte. No ores solo cuando sientas ganas. La oración no es una cuestión de emociones fluctuantes, sino un acto de compromiso firme con Dios. Establece un tiempo diario para orar, incluso cuando tu corazón no sienta el fervor inicial. La disciplina en la oración cultiva una fe perseverante. Pide al Espíritu Santo que te fortalezca en tu debilidad. Él es nuestro consolador y nuestro ayudador en la oración. Clama a Él para que renueve tus fuerzas y te guíe en tus plegarias. Ora con gratitud, incluso antes de ver el milagro. Enfoca tu corazón en agradecer a Dios por todo lo que ya ha hecho por ti. La gratitud anticipada fortalece tu fe y te ayuda a mantener una perspectiva positiva mientras esperas. Oración para vencer el desánimo antes de dormir. Si en este día has sentido que tu oración parece no tener eco, te invito a hacer esta oración con fe. Amado Señor, me presento ante ti con un corazón quizás cansado, pero decidido a no rendirme. Aunque en este momento no vea la respuesta que anhelo, creo firmemente que estás obrando en mi vida en formas que a veces escapan a mi comprensión. Hoy elijo rechazar el desánimo que intenta apoderarse de mi alma. Me aferro a tu fidelidad inquebrantable, a la certeza de que tú siempre cumples tus promesas. Fortaléceme con tu Espíritu Santo para seguir orando con fe, para mantener mi mirada puesta en ti, confiando en que tu tiempo es perfecto y que tu amor nunca falla. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Dios honra a aquellos que perseveran en la oración. Su palabra nos da una promesa maravillosa en la carta a los Gálatas. Capítulo 6, Pergin de Bosue. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esto significa, amados, que si continúan orando con fe y confianza, en el momento perfecto cosecharán las bendiciones que Dios tiene preparadas para ustedes. En conclusión, no dejen de orar, incluso si la respuesta parece demorarse. Si sienten que su oración no está funcionando, no se rindan. Dios está escuchando atentamente y obrando en el reino espiritual a su favor. El enemigo intentará desanimarlos, pero ustedes manténganse firmes en la oración con fe. Cada noche, antes de entregar su cuerpo al descanso, renueven su compromiso de seguir buscando a Dios, sin importar las circunstancias que los rodeen. Ahora, preparémonos para explorar un aspecto esencial de nuestra vida de oración: cómo alinear nuestras súplicas con el propósito divino. En el siguiente espacio, descubriremos juntos la oración y el propósito de Dios.
la oración y el propósito de Dios, alineando nuestro corazón con la voluntad divina. Amados hermanos y hermanas, adentrémonos en un aspecto profundo y transformador de nuestra comunión con Dios, la oración que busca alinearse con su propósito eterno. En muchas ocasiones, nuestras oraciones se centran en nuestras propias peticiones, en aquello que consideramos mejor para nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando nuestros deseos no coinciden con el plan que Dios tiene para nuestras vidas? Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos enseñó que la oración no se trata únicamente de pedir, sino de buscar y abrazar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando nuestras oraciones están en armonía con el propósito divino, nuestra existencia adquiere un sentido más profundo y somos testigos de la mano de Dios obrando en nuestras vidas de maneras que jamás podríamos haber imaginado. En este espacio de reflexión, exploraremos juntos cómo podemos orar para que nuestra vida esté en perfecta sintonía con el propósito eterno de Dios, experimentando la plenitud de sus bendiciones y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús mismo nos dejó un ejemplo sublime de cómo orar para cumplir la voluntad del Padre. Uno de los momentos más conmovedores de su vida terrenal fue su oración en el huerto de Getsemaní, justo antes de enfrentar el sufrimiento de la cruz. Él sabía el dolor que le esperaba y su humanidad sintió el peso de la prueba. Sin embargo, su oración no fue para evitar el sacrificio, sino para someterse por completo a la voluntad de su Padre. En Mateo capítulo 26, versículo 39, leemos sus palabras llenas de amor y obediencia. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración nos enseña una lección profunda y esencial. A veces, nuestros deseos carnales pueden contradecir el propósito más elevado que Dios tiene para nuestras vidas. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró con humildad para alinearse con la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros, sus humildes seguidores, necesitamos hacer lo mismo? ¿Cómo saber si estamos orando conforme al propósito de Dios? Discernir si nuestras oraciones están en armonía con la voluntad divina requiere sensibilidad espiritual y un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Aquí hay algunas señales que pueden indicarnos si nuestras plegarias están alineadas con su propósito. Nuestras oraciones se basan en la palabra de Dios. Dios nunca responderá a una oración que contradiga los principios y las enseñanzas de su santa palabra. Nuestras oraciones no buscan únicamente beneficios personales. Jesús nos enseñó a orar por la venida de su reino y por la realización de su voluntad en la tierra. Mateo, capítulo 6, versículo 10. Nuestras plegarias deben incluir una preocupación por los demás y por los propósitos de Dios en el mundo. Nuestras oraciones traen paz a nuestro corazón. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, experimentamos una paz interior que nos asegura que estamos en el camino correcto, incluso en medio de la incertidumbre. Nuestras oraciones no buscan atajos o soluciones egoístas. La voluntad de Dios a menudo requiere paciencia, obediencia y un proceso gradual. No busquemos manipular a Dios para que cumpla nuestros deseos, sino sometámonos humildemente a su plan perfecto. Orar conforme a la voluntad de Dios trae respuestas seguras. Cuando nuestras peticiones están en armonía con su propósito eterno, tenemos la firme garantía de que Él nos escuchará y responderá. En 1 Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, se nos asegura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios nunca ignora las oraciones que están alineadas con su propósito divino. Cuando no recibimos aquello que pedimos, puede ser porque no es el tiempo correcto según su sabiduría, o porque lo que anhelamos no es lo mejor para nuestro crecimiento espiritual y nuestro destino eterno. Dios tiene un plan mucho más grande y perfecto para nuestras vidas del que nosotros podemos imaginar. ¿Cómo orar para alinearnos con el propósito de Dios? Si anhelas asegurarte de que tus oraciones estén en armonía con el propósito eterno de Dios, te invito a seguir estos sencillos pero poderosos pasos. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Antes de presentar tus peticiones personales, ora para que la voluntad de Dios se haga en tu vida y en el mundo. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Pide dirección y discernimiento a Dios. Dile que guíe tus pasos y te revele si lo que anhelas está realmente en línea con su propósito para tu vida. Ora con humildad y un espíritu de sumisión. No ores exigiendo o tratando de manipular a Dios, sino con un corazón dispuesto a aceptar su voluntad soberana, aunque a veces no la comprendas por completo. Espera con paciencia la respuesta de Dios. Su tiempo no siempre es el nuestro, pero su respuesta siempre llegará en el momento perfecto. Confía en su sabiduría y en su amor incondicional. Oración para alinearnos con la voluntad de Dios antes de dormir. Antes de entregar tu cuerpo al descanso esta noche, te invito a elevar esta oración con un corazón sincero. Amado Señor, en este momento me acerco a ti con humildad y un espíritu de entrega. Hoy no quiero orar solo para pedirte lo que yo deseo, sino para clamar para que tu voluntad se haga en mi vida. Si aquello que anhelo en mi corazón no está en armonía con tu propósito perfecto, ayúdame a aceptarlo con paz y confianza. Enséñame a confiar en que tu plan para mí es mucho mejor de lo que yo jamás podría imaginar. Me rindo por completo a ti, Señor, y decido caminar en obediencia a tu dirección, sabiendo que tus caminos son caminos de verdad y de vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Cuando nuestras oraciones se alinean con el propósito de Dios, nuestra vida experimenta una transformación profunda. Orar de esta manera nos trae paz, dirección y una seguridad inquebrantable. Ya no tenemos que preocuparnos por el futuro, porque sabemos que Dios nos guiará hacia aquello que realmente necesitamos para cumplir su plan perfecto en nuestras vidas. En conclusión, antes de cerrar tus ojos al descanso esta noche, no olvides rendir tu vida por completo a la voluntad de Dios. Haz un compromiso en tu corazón de seguir su plan, aunque a veces no lo entiendas por completo. Confía en su sabiduría y en su amor incondicional. Ahora, preparémonos para explorar un aspecto esencial en nuestra espera por las promesas de Dios, la paciencia en la oración. En el siguiente espacio, descubriremos juntos cómo esperar en Dios sin desesperarnos. La oración y la paciencia en las promesas de Dios, aprendiendo a esperar sin desesperar. Amados hermanos y hermanas, una vez más nos encontramos en este remanso de paz para reflexionar sobre un aspecto crucial de nuestra vida de fe, la paciencia en la oración. Esperar nunca es fácil para la naturaleza humana. Anhelamos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, puertas que se abran en el mismo instante en que elevamos nuestras plegarias. Sin embargo, Dios tiene su propio tiempo, un cronograma divino que a menudo difiere de nuestra impaciencia terrenal, y muchas veces su respuesta requiere que cultivemos la virtud de la paciencia.
Cuando oramos con fervor y los cambios que esperamos no se manifiestan de inmediato, es natural que surjan sentimientos de frustración, dudas sobre la fidelidad de Dios o incluso la amarga sensación de que Él nos ha olvidado. Pero la palabra de Dios, faro de nuestra esperanza, nos asegura que Dios nunca llega tarde y que su tiempo es perfecto, aunque a nuestros ojos parezca demorarse. En este espacio de reflexión exploraremos juntos cómo la oración nos ayuda a desarrollar esa paciencia activa y confiada, cómo aprender a esperar en Dios sin caer en la desesperación, y cómo podemos tener la certeza de que sus promesas siempre se cumplen en el momento preciso, según su sabiduría infinita. Dios responde en su tiempo perfecto. Uno de los errores más comunes que cometemos en nuestra vida de fe es pensar que si Dios no responde con la rapidez que deseamos, significa que no responderá en absoluto. Sin embargo, a lo largo de las Sagradas Escrituras, vemos innumerables ejemplos de cómo Dios siempre cumple sus promesas, aunque a nuestros ojos humanos el tiempo de espera parezca prolongado. Recordemos la historia de Abraham, quien esperó pacientemente durante 25 largos años para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo, Isaac. Meditemos en José, quien pasó años injustamente encarcelado en Egipto antes de ser exaltado a una posición de poder. Pensemos en David, ungido como rey desde joven, pero que tuvo que esperar muchos años antes de ocupar el trono. Dios no trabaja según nuestro reloj terrenal. Él tiene una perspectiva eterna. Ve el panorama completo de nuestras vidas y su plan para nosotros es mucho más grande y complejo de lo que podemos comprender en un momento dado. Como nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto significa que aquello que hoy percibimos como un retraso, una demora en la respuesta a nuestra oración, en realidad forma parte del plan perfecto y hermoso que Dios está tejiendo para nuestras vidas. La paciencia es una prueba de fe. Dios no solo utiliza el tiempo de espera para cumplir sus propósitos divinos, sino también para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. La carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 12, nos exhorta: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esto nos revela que la fe y la paciencia son dos virtudes inseparables en nuestro camino espiritual. No basta con creer en las promesas de Dios. También necesitamos aprender a esperar con confianza y perseverancia su cumplimiento. Cuando oramos y la respuesta inmediata no llega, Dios nos está invitando a confiar en Él en un nivel más profundo, a depender de su provisión en lugar de nuestras propias fuerzas, a crecer espiritualmente en medio de la espera. Este proceso de aguardar con fe moldea nuestro corazón y nos acerca más a la imagen de Cristo. La oración nos da fuerzas para esperar. Esperar en Dios no significa quedarnos de brazos cruzados, resignados a la inacción. La espera bíblica es activa, vigilante y perseverante, y la oración es la llave fundamental para mantenernos firmes y llenos de esperanza en medio del proceso de aguardar. Como nos dice el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando oramos mientras esperamos, Dios renueva nuestras energías espirituales, fortalece nuestra determinación y nos concede la paz que necesitamos para atravesar la incertidumbre con confianza. Si hoy te encuentras esperando una respuesta de Dios,
no te desesperes. Sigue orando con fervor, sigue confiando en su fidelidad inquebrantable y verás cómo su promesa se cumple en el momento preciso. ¿Cómo orar con paciencia mientras esperas? Si anhelas fortalecer la virtud de la paciencia en tu vida de oración y aprender a esperar en Dios sin caer en la desesperación, te invito a seguir estos sencillos pero poderosos pasos. Ora con gratitud en lugar de ansiedad. En lugar de preguntarle constantemente a Dios ¿cuándo? Y llenarte de ansiedad por la demora, enfoca tu corazón en agradecerle por todo lo que ya ha hecho por ti y por la certeza de que su respuesta está en camino, aunque aún no la veas. Declara su fidelidad en tus oraciones. Recuerda las innumerables ocasiones en las que Dios ha demostrado su fidelidad en el pasado, tanto en tu vida personal como en la historia bíblica. Declara con convicción que Él es un Dios que cumple sus promesas. No dejes de orar, aunque la respuesta tarde en manifestarse. La perseverancia en la oración es una señal de nuestra fe activa. Sigue clamando a Dios con confianza, aunque no percibas cambios inmediatos. Él está escuchando atentamente. Pide paz y fortaleza mientras esperas. Dios no solo anhela concederte aquello que le pides, sino también enseñarte a confiar plenamente en su tiempo perfecto. Pídele que te conceda paz en medio de la espera y que te fortalezca con su Espíritu Santo para no desfallecer. Oración para aprender a esperar en Dios. Si en este momento sientes que la espera agota tus fuerzas y tu corazón anhela una respuesta inmediata de Dios, te invito a elevar esta oración antes de entregar tu cuerpo al descanso. Amado Señor, en este momento me acerco a ti con un corazón que anhela tus respuestas, pero también con la firme disposición de esperar pacientemente en tu tiempo perfecto. Aumenta en mí la virtud de la paciencia, Señor, y enséñame a confiar plenamente en que tus promesas se cumplen en el momento preciso, según tu sabiduría infinita. Concédeme tu paz, que sobrepasa todo entendimiento mientras espero, Señor. Fortaléceme con tu Espíritu Santo para no desfallecer en la espera, para mantener mi mirada puesta en ti con esperanza y confianza. Sé que tú tienes el control de todas las cosas y que tu plan para mi vida es perfecto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recordemos, mis queridos hermanos, que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega justo a tiempo. Su fidelidad es inquebrantable, y aunque hoy no veamos la respuesta que anhelamos, podemos tener la certeza de que Él ya está obrando a nuestro favor, preparando el camino para su manifestación gloriosa. Como nos dice el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Su promesa se cumplirá en el momento exacto. En conclusión, no te desesperes mientras esperas la respuesta de Dios. Sigue confiando en su fidelidad y en su amor incondicional. Si Él te ha prometido algo, Él lo cumplirá, sin importar cuánto tiempo tome. Cada noche, antes de entregar tu cuerpo al descanso, entrégale tu espera a Dios en oración y confía plenamente en su plan perfecto para tu vida. Amados hermanos y hermanas de toda América y del mundo, al concluir este encuentro de paz, quiero que sientan profundamente que esto no es un final, sino el comienzo luminoso de un nuevo amanecer en su relación con Dios a través de la oración. Juntos, desde México hasta Argentina, desde Colombia y Venezuela hasta Perú, cruzando fronteras hasta los Estados Unidos y más allá,
Hemos explorado la riqueza de buscar a Dios en la quietud de la noche. Hemos descubierto fuentes de paz, fortaleza y guía divina que están disponibles para cada uno de nosotros. Sienten esa invitación suave en su corazón. Es el Espíritu Santo susurrándoles, animándolos a cuidar esa semilla de fe plantada hoy. La oración nocturna, mis queridos amigos, no es una carga, es un abrazo íntimo con nuestro Padre al final del día. Es en ese silencio donde el alma descansa y la voz de Dios se escucha con una claridad y un amor que renuevan. Recordemos juntos esa promesa maravillosa del Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta promesa es para ti, para cada noche en que eliges entregar tus preocupaciones y anhelos en las manos amorosas del Señor, sin importar en qué país te encuentres. Les animo, antes de que el sueño reparador los abrace, a renovar ese compromiso personal con Dios. Que la oración sea su último pensamiento al dormir y su primera inspiración al despertar. Confíen plenamente en que cada oración, elevada desde cualquier rincón de nuestras naciones, sube como incienso agradable a su presencia, y Él responde en su tiempo perfecto con amor infinito. Y ahora, una última invitación llena de cariño: compartan esta luz. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que otros en tu comunidad, en tu ciudad, en tu país, necesitan experimentar esta paz nocturna, sé un faro de esperanza. Comparte este video, comparte la alegría de encontrar refugio y fuerza en la oración. Lleva esta paz a tu gente, porque esta hermosa comunidad de fe que hemos formado esta noche, uniendo nuestros corazones a lo largo y ancho de las Américas, no termina aquí. Es el inicio de una jornada donde la oración es nuestra fuente inagotable de fortaleza, consuelo y conexión divina. Dios camina a tu lado, escucha tus susurros y su amor te sostiene siempre. No dejes que ninguna noche te encuentre sin elevar una plegaria. No vivas un solo día sin buscar su rostro. No camines por la vida sin la certeza de su presencia constante y su amor incondicional. Nos volveremos a encontrar pronto con el corazón agradecido y la fe renovada. Que la paz incomparable de nuestro Señor Jesucristo los acompañe siempre, donde quiera que estén, y les conceda un descanso bendecido y reparador. Que Dios los bendiga abundantemente esta noche y siempre. Amén.